Bienvenidos nuevamente a todos a este día de cierre de la Semana Internacional del Coaching. Hoy con nuestra querida Carito Páez y José Manuel Gil desde México nos acompañan con un tema maravilloso. Ya vamos a poner su presentación para darles una entrada como debe ser con la presentación de ellos y vamos a hablar de develando el perfil del líder latinoamericano. A ver, la idea es traer todas nuestras antenitas, lo que les decía ahorita al principio, hemos estado trabajando sobre reinventando el futuro, quiénes estamos siendo hoy para ese futuro que queremos que sea. Permítanme, Jean-François, bienvenido, Milena Rey, todavía se están uniendo varias personas. Y Zaira. Sony, regálame permiso para Ay, ser sí, coanfitriona perdón, o algo, con eso puedo qué compartir yo pena, la ya ahí pantalla, no voy. pasa nada. Ahí voy, bailemos, decíamos, bailemos este ritmo hoy de cierre que va a ser muy lindo, además que es viernes. Tin, tin, tin. Listos. Ahí te di las opciones. Bueno, bienvenidos. ¿Desde Buenísimo. dónde se conectan? Zaira Vivi, bienvenida. Miriam Lucía, qué belleza. Hola, Sony. Hola. Qué dicha tenerlos por aquí, Jean-François, bienvenido. Qué alegría. Bueno, a mí ustedes como Muchas me gracias, buenos presenta una días. sonrisa increíble. Buenos días, un saludo especial. A ver. Para todos. Gloria, ¿desde dónde te conectas? Daniela, ¿no tienes cámara, pero estás presente? Ok, Daniela, no hay problema. Bueno, vamos a irle dando comienzo a nuestra presentación desde Caracas. Miriam, un abrazo. Hasta Caracas de parte de aquí de todo el equipo y todas las personas que estamos en este webinar. Carolina Páez, Managing Director del Leadership Circle Latam, Coach MSC. Bienvenida, querida Carolina. Y José Manuel Gil, Director de Business Development and Client. Ahí se me fue, por supuesto, Coach también, gracias. And Client Relationship de Latam, Coach PCC, de la casa, por supuesto. Así que bienvenidos, yo les voy a dar la palabra desde Colombia. Vivian, ¿cómo estás? Y Vivian también, que nos está apoyando en la parte logística. Vivian, bienvenida a este espacio de ICF. Eje Cafetero, Patricia Echeverri, un abrazo. Cris, espérenme que se me fue esto. Desde Colombia, Cris Jacobsen, mi mentora, mi maestra, qué dicha tenerte acá. Bueno, un abrazo muy grande. Yo los dejo entonces, les entrego el escenario. Carolina y José Manuel, develando el perfil del líder latinoamericano, disfrútenlo, tomen nota y al final, Mauricio desde la Casa de la Imaginación, gracias Mauricio, nuestra casa. Tomen nota y al final miramos de pronto para compartir un ratico, conversar y tenemos una sesión de preguntas. ¿Listos? Caro y José, ¿listos? Súper listos, aquí estamos. Preparadísimos. Bueno, disfrutemos y muchísimas gracias. Me voy aquí a cerrar mi micrófono. Gracias, Sony. Gracias por esta invitación. Nos encanta la Semana Internacional del Coaching. Yo creo que es un espacio donde todos aprendemos muchísimo los unos de los otros, donde vemos tendencias, donde aprendemos tantos temas tan importantes para los coaches. Gracias por esta oportunidad, capítulo ICF con vida, Sony. Qué rico estar hoy contigo y qué rico estar aquí con tantos coaches, con tantos que también conocemos. Gracias por estar aquí. Nos encanta su compañía y este tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de el perfil del líder latinoamericano. Yo lo primero que les quiero contar es que esta es una investigación que nosotros pedimos como líderes en Latinoamérica del Leadership Circle y que nosotros estamos compartiendo. Hemos compartido muy poco, apenas lo hemos compartido con nuestra comunidad. Y Bob Anderson, el creador del Leadership Circle, el año pasado en nuestro Summit compartió parte de la data, pero no toda la que vamos a compartir hoy, así que es un regalo y una primicia que tenemos para ICF Colombia y creemos que es un regalo para ustedes, así que esperamos que sea un espacio muy especial. Y bueno, nosotros con mucha ilusión de comenzar con ustedes. Entonces vamos a comenzar como comenzamos siempre, y es porque nosotros nos movemos por un propósito que nos jala del corazón y de la panza, ¿no? De las tripas, digo yo, y que hace que hagamos todo lo que hacemos, que estemos comunicando lo que comunicamos.
Y este propósito para nosotros es relevante en el mundo en el que vivimos hoy. Y nos encanta compartirlo con ustedes para que nos conectemos desde ahí, los unos con los otros, ¿no? Y siempre comenzamos diciendo que nosotros existimos y existimos para evolucionar la práctica consciente del liderazgo. Porque nosotros realmente creemos que el liderazgo es una práctica consciente y es una práctica consciente que necesitamos desarrollar porque tenemos que servir al planeta y tenemos que recordar siempre que que están unidos los unos con los otros, que lo que pasa en un lugar del mundo y lo que yo hago desde mi lugar mueve todo el sistema, mueve a todo el mundo, y por eso es tan importante que nos conectemos alrededor del liderazgo y como coaches que acompañamos líderes, porque cuando acompañamos a un ser humano estamos acompañando a un líder que lidera su propia vida, que lidera sus recursos, que lo lidera todo para existir y para sobrevivir en este planeta. Necesitamos también ser muy conscientes de esa práctica como coaches y como líderes al mismo tiempo, porque somos ambas cosas. Entonces, eso es lo primero con lo que nos encanta comenzar. Y queremos compartirles también nuestros objetivos. Entonces, José. Bueno, aquí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, antes que nada, también saludarles, pedirles disculpas porque me desperté con esta voz así como de cazalla. El acento español no es ellas mío, ese venía conmigo. Pero disculpen porque tengo un poquito de tos, seguramente me hace falta un poco de aguardiente. Bueno, vamos a ver, lo primero es, lo que queremos hacer es compartir los resultados de la investigación, esta investigación que acaba de mencionar Caro, y que es sobre los líderes de Latinoamérica comparados con nuestra base de datos global de líderes en todo el mundo. Entonces es un resultado muy bonito que queremos compartir. Por otro lado, a partir de este estudio nos gustaría traer conciencia y provocar reflexión sobre los desafíos justamente que tenemos en nuestra región. Y por último, también es una invitación para nosotros porque como además de coaches somos también líderes y somos latinoamericanos, y es una invitación a observarnos y a cuestionarnos frente a estos resultados, en qué medida nosotros como coaches también podemos traer parte de todo lo maravilloso que hay ahí en este análisis que vamos a develar y parte también de los desafíos que encontramos porque somos parte de ese sistema. Por tanto, no somos simplemente acompañantes, observadores externos, sino que de alguna manera también formamos parte de ese sistema que estamos trabajando. Algunos acuerdos muy básicos para comenzar. Esto es un espacio de 90 minutos, aunque vamos a estar, vamos a tener un tiempo al final para hacer preguntas, y les invitamos a ser súper curiosos, a ser activamente curiosos, a estar presentes. Aunque algunos no puedan conectar la cámara, pues confiamos en que están totalmente conectados y pendientes de lo que vamos a hacer. También tema de silenciar micrófonos, por favor, pues para que todo esto fluya con mayor facilidad. Y al final, pues también vamos a hacer un parqueadero de preguntas en el chat, por tanto, con toda tranquilidad y con toda libertad, las preguntas que les vayan surgiendo no se las memoricen ni se las apunten en su libreta, las pueden traer directamente al chat y después las recogemos. ¿Y a quiénes nos estamos dirigiendo en esta charla? Nos dirigimos a coaches, a consultores que ya trabajan con líderes y quieren impactar tanto en los individuos como en los sistemas, y por eso es importante tener una mirada de con quiénes estamos trabajando, qué cosas son útiles de saber de todo esto, cómo esto puede mejorar nuestra aproximación a nuestros clientes, ¿no? Y coaches y consultores que buscan modelos, que buscan herramientas, que son curiosos, que les ayuden a dar más solidez a sus intervenciones, que quieren tener un impacto mayor con lo que hacen. A eso son las personas que nos estamos refiriendo. Y por otro lado, cuando
hablamos con ustedes, también hablamos con líderes de organizaciones, de recursos humanos. Aquí yo conozco algunos nombres de personas que además de ser coaches o estar interesadas por el mundo del coaching, trabajan dentro de las organizaciones con la intención y posibilidad de cambiar la cultura de liderazgo de sus organizaciones. ¿Sí? Creemos que muchos de nosotros estamos siendo llamados, estamos siendo buscados por las organizaciones justamente porque quieren que nosotros los acompañemos a cambiar esa cultura de liderazgo colectivo e individual en las organizaciones. Por eso hemos hecho esta charla para ustedes. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cuál es nuestra agenda en esta conversación? Lo primero es, vamos a hablar de cuál es la muestra, de quiénes son estos líderes que hemos medido, quiénes son estas personas, qué es lo que hemos medido y vamos a hacer una corta introducción al modelo universal. ¿Y por qué la hacemos? Porque para que ustedes puedan entender la data, ¿no? Es como necesitamos sentar una base para que ustedes puedan tener una mayor comprensión de la investigación que vamos a traer hoy. ¿Cómo son los líderes de Latinoamérica en relación a nuestra norma base de líderes? ¿Cómo son esos líderes? Y hay tantos datos tan interesantes, hay tantas cosas súper interesantes que vamos a hablar hoy que queremos que ustedes se las gocen tanto como nosotros y queremos hacer comparaciones geográficas, queremos mirar qué es lo que hemos encontrado dentro de nuestra región y cuando hablamos de nuestra región estamos hablando Norteamérica, que tiene Latinoamérica con México, Centroamérica y Suramérica, ¿vale? Entonces eso también lo vamos a hablar. Una parte interesante de nuestra conversación es que vamos a hacer comparaciones de género de las personas que en nuestra investigación y en nuestro assessment se han catalogado a ellos mismos como del género masculino o femenino. Esa es la comparación que vamos a hacer. Y vamos a hablar de los caminos de desarrollo que vemos para los líderes en Latinoamérica. ¿Cuáles son esos caminos de desarrollo? Entonces, con esto vamos a comenzar hablando de la muestra. Bien, lo primero que queremos trasladarles es lo siguiente. Esta muestra está compuesta de 2.042 líderes que viven y trabajan en Latinoamérica. A estos 2.042 líderes los han evaluado pues, casi 12.800 personas, encuestas de evaluadores que trabajan con esos líderes. Para que se hagan una idea, cada encuesta tiene en torno a 128 preguntas. Por tanto, digamos, hay una base de datos bastante importante. ¿De dónde pertenecen? Son 19 países diferentes. Los más representados aquí, pues tenemos 280 líderes de México, 208 en Centroamérica, 1.528 en Sudamérica, 25 en la zona del Caribe. ¿Qué más podemos decir de esta muestra? El 55% de esta muestra son mujeres. Por otro lado, otras características es que prácticamente el 90% tiene educación universitaria y el 54% tiene un posgrado. Aquí es muy importante también aclarar que justamente este es el perfil. Por tanto, lo que vamos a traer hace referencia a este perfil específicamente. Estamos seguros que probablemente hay muchos líderes que no responden a estos patrones, pero este es el patrón que estamos midiendo. Y son de 44 industrias diferentes y de 37 profesiones distintas. El 55% son mujeres, como habíamos dicho antes, esto ya lo avanzamos. Y la muestra, fíjense que básicamente el 80%, prácticamente el 79% está en la franja de edad entre 31 y 50 años. Eso es el perfil más representado aquí, aunque hay también otras categorías. Y por último tenemos diferentes niveles gerenciales y pues prácticamente un poquito más del 50%, más del 50% básicamente son o directores o gerentes, directores o managers, que son este 37 más 17%. Y ahora vamos a hablar un poco con la introducción del modelo para poner el contexto de a qué hacen referencia esta data que vamos a presentarles después. Súper, y como les decía antes, es fundamental para poder entender, ¿sí? Es fundamental para poder entender y además pues es fascinante y lo vamos a hacer de una manera muy ágil y muy rápida. Entonces, este es nuestro marco de referencia para poder tener un poco de comprensión, ¿no? Entonces, lo primero es que les queremos contar, bueno, de pronto no todos ustedes conocen quién es el Leadership Circle, ahí hay un montón de información, llevamos 20 años midiendo efectividad de liderazgo
en el mundo tenemos más de 180.000 evaluaciones con 300 millones de puntos de data recopilados. Nosotros creemos honestamente que tenemos la base de datos sobre efectividad, liderazgo, competencias, creencias más grande del mundo. Tenemos 14 sedes globales, más de 2.000 clientes activos usando el modelo universal, más de 12.000 practitioners en el mundo. Aquí tenemos algunos de ellos y nos están acompañando. Gracias por venir hoy. Tenemos, bueno, clientes de consultoría de todos los colores, sabores, tamaños, porque gracias a que los seres humanos están comprometidos con la práctica consciente del liderazgo y con acompañar a otros, pues esto se ha movido un montón y tenemos más de 3 millones de evaluadores que han hecho el Leadership Circle Profile alguna vez en su vida. Entonces, ¿qué es en el fondo? Si yo como que metiera todo y sacara la esencia, y vamos a hablar como coaches y sacara la perla, ¿no? De qué se trata todo este tema. Nosotros estamos hablando de las teorías del desarrollo de la conciencia de los adultos. Y muchos expositores, Bill Thorber, Susan Kugruder, Robert Keegan, han hablado de la evolución de la conciencia, de que los seres humanos no dejamos de desarrollar nuestra mente. La neurociencia habla de esto, ¿verdad? Y una de las cosas de las que hablan es que así como en los niños vemos el desarrollo de la mente, también lo vemos en los adultos. Robert Keegan lo conocemos un montón y quienes aquí nos formamos en Coaching Hall usamos mucho la matriz de inmunidad, Immunity to Change, todo lo que él habla que es espectacular. Él es uno de los expositores importantes de las etapas de desarrollo y fue base también para nuestro modelo. Bob Anderson, el creador, toma el trabajo de Robert Keegan y empieza a hablar de que existen 3 tipos de mente, que si yo se los explico muy rápidamente desde la adolescencia, que somos como el líder egocéntrico, algunos adultos los vemos hasta como de presidentes dictadores de la historia de la humanidad, no evolucionan su mente y son líderes que pueden ser seguidos y exitosos y son líderes egocéntricos. Pero la mayoría de los seres humanos pasamos a un lugar donde tenemos una mente socializada y esa mente socializada es una mente que se adapta al mundo. Entonces aprendemos a pagar los impuestos, a responder a las expectativas, a trabajar en las organizaciones, a conformar familias. Esa mente socializada es muy importante. Es lo que nos hace pues, seguir normas y adaptarnos. Y funciona perfectamente cuando el mundo es tranquilo y cuando no hay mucha presión, pero ese mundo no existe. Sabemos que ese mundo ya no existe, ¿verdad? El mundo que existe es un mundo VUCA, VICA, y todas las otras siglas que le quieren agregar, aunque los expertos en desarrollo vertical dicen que es VUCA y punto, ¿no? Pero básicamente para movernos a un lugar más ágil, ustedes saben que las organizaciones se están convirtiendo en organizaciones ágiles, pues necesitamos una mente que se ha liberado de todas esas expectativas y que encuentra su valor intrínseco y su sentido de seguridad y se convierte en una mente guiada y decidida por sí mismo. Es decir, los seres humanos hacemos como nuestro mayor viaje de desarrollo en la etapa adulta, el camino del héroe, y nos convertimos en seres que encontramos que el valor está dentro y no nos lo dice ni nuestra posición social, ni todo lo que el entorno quiere decir que nosotros somos. Somos más allá de lo que otros dicen. Somos porque, y nuestro valor lo tenemos porque simplemente existimos. Esa es la mente creativa y la mayoría de los seres humanos estamos entre estas 2 mentes. De hecho, la mayoría todavía estamos adaptándonos al entorno porque es que es un triunfo en el desarrollo y al mismo tiempo no está siendo suficiente para los desafíos. La mente integral es la mente más evolucionada, la mente unitiva. Esa mente evolucionada es compasiva, integrado en la sombra, son líderes sociales que logran transformaciones importantes, Martin Luther King, Mandela. Bueno, tenemos ahí estos líderes que han cambiado mucho de nuestra humanidad y tenemos los momentos unitivos que son estados donde recordamos que somos unos y todos hemos tenido esos estados en nuestra vida. Bien, eso es lo importante de esto y lo digo muy rápido porque no vamos a hablar de esto, pero para que puedan entender la data, pues necesitamos entender que vamos a hablar de 2 mentalidades, la mente reactiva socializada o la mente autocreadora o creativa. Bien, ¿qué es importante entender de eso? Que existen 2 complejidades. La de afuera de mí, el mundo allá en VUCA, en los rápidos, todo eso, la turbulencia del mundo, que ya no es estable, certero, es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un mundo que va a toda velocidad, como lo que tiene Mafalda, ¿no? Paren el mundo que me quiero bajar, ¿no? Pues no podemos parar el mundo. Lo que sí podemos hacer es aumentar nuestra capacidad de interpretar el mundo. Y esa es la complejidad de la que nosotros hablamos. Y lo que nosotros queremos hacer en el fondo es que los seres humanos puedan tener un sistema operativo que les permita procesar mejor la realidad para ser
más exitosos para que se puedan adaptar mejor al mundo. Nos están buscando a los coaches un montón. A pesar de la pandemia, yo creo que muchos de aquí saben que se ha aumentado y ha sido muy intenso el trabajo de los coaches porque la gente está diciendo, mira, esto no es un tema de trabajo, esto no es un tema técnico, yo tengo que trabajar por dentro para poder responder a tantos desafíos y por eso es que los coaches estamos siendo tan buscados, nuestra profesión está siendo tan útil en este momento. Entonces, hay un desafío afuera, pero resulta que la mayoría de los seres humanos no estamos en la mente creativa, sino en la mente socializada. Ups, aquí hay una brecha. ¿Qué queremos hacer nosotros? Abrir, que sea como una abrelatas y decir, no, 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 te vamos a acompañar a que te des cuenta y a que muy rápidamente te puedas mover como a otros estadios más avanzados de tu conciencia, ¿sí? Y eso es lo que hacemos cuando remarcamos una creencia, cuando acompañamos a nuestros clientes a que piensen distinto, a que tengan otra perspectiva. Los coaches venimos haciendo esto y hoy en día en el mundo existen instrumentos y tecnología que facilitan ese trabajo y eso es lo que hacemos nosotros con el Leadership Circle. Entonces, José, explícanos un poco cómo se ve un círculo para que cuando ellos vean el del líder latinoamericano puedan entenderlo mejor. Perfecto, pues esta es la representación gráfica de justamente toda una evaluación de un líder. Donde vemos es un círculo que es una metáfora perfecta de lo que es el ser humano, ¿no? Es completo, es redondo, donde todas las cosas se conectan entre sí. Y en este gráfico lo que podemos observar, lo que nos vamos a fijar sobre todo es que hay una sombra de color verde. Esto es básicamente la evaluación de las personas que nos están respondiendo a esas encuestas de liderazgo. Este círculo se puede entender además como en dos partes. Hay una parte inicial que es, bueno, hay un círculo central que es el círculo interior, que es exactamente el resumen del círculo exterior. Es decir, si queremos entender este círculo, pues podemos ver que hay determinado tipo, ahora las explicaremos, no se preocupen, hay determinado tipo de grupos de competencias o de tendencias reactivas, ahora también explicaremos qué significa eso, por ejemplo, control, y básicamente lo que estamos entendiendo es que el control se compone de lo que pone en el círculo exterior, perfeccionismo, sobreexigido, ambición, etc. Para entender este círculo, la manera de entenderlo es, vamos a dividirlo en dos mitades, la mitad norte y la mitad sur. En la mitad norte están todas aquellas, las que llamamos competencias creativas, son esas competencias que nos hacen ser vistos como un líder realmente inspirador, efectivo, visionario. Todo lo que está aquí normalmente se enfoca hacia el propósito y hacia el amor. El amor trasladado al mundo organizacional, estamos hablando de la preocupación por el sistema, la preocupación por el entorno, el desarrollo de la gente, el crecimiento de las personas, etc. En la parte inferior tenemos lo que son las tendencias reactivas, que son estrategias, estilos de liderazgo que no son malos en sí mismos, pero que sin embargo cuando aplicamos como un patrón pueden llegar a tener un efecto limitante en nuestra percepción de liderazgo. Las tendencias reactivas tienen un denominador común y están centradas más en la protección, más en el miedo, en protegernos, en cuidarnos. Y la parte de arriba está enfocado, como nos decía Caro hace un momento, más mi liderazgo está basado en quién soy, en mis creencias internas. Y las tendencias reactivas normalmente están enfocadas más en la mirada hacia afuera, en una mirada más intentando encontrar la aprobación, es de fuera adentro. ¿Cuáles son estas competencias y estas tendencias? Vamos a hablar en primer lugar con las competencias creativas. La primera es las relaciones, que tiene que ver con todo aquello que es llevar a las personas a su siguiente nivel. Es enfocarse en sacar la mejor versión de las personas. Está compuesto por relación generosa, fomenta el trabajo en equipo, colaborador, mentoring y desarrollo y la inteligencia interpersonal. El siguiente es la autoconciencia. Ahí. Okay. Y la autoconciencia tiene que ver justamente con mi capacidad para aprender de mi propia experiencia, de entender que lo que me pasa son experiencias de vida que me pueden ayudar a completarme, generar también conciencia de quién estoy siendo y cuáles son mis desafíos, ¿no? Todo eso tiene que ver con la autoconciencia. La autenticidad, que es mi capacidad para traer conversaciones valientes y necesarias
que la organización necesita para crecer, pero hacerlo desde un lugar de mucha integridad y también de mucha valentía, con coherencia. ¿Sí? Por último, tenemos, bueno, por último, no, en siguiente lugar, tenemos la conciencia sistémica. Las personas que tienen la conciencia sistémica muy desarrollada son personas que están enfocadas en mejorar sistemas, están enfocadas en beneficiar a la comunidad, están enfocadas en crear una diferencia, tienen esa capacidad para ver el todo por encima de las partes. Y finalmente, el logro que tiene que ver, es una competencia, es un grupo de competencias que tienen más que ver con traer resultados, pero desde un punto de vista visionario, estratégico, de conseguir resultados, que es lo que todos sabemos que las organizaciones están valorando, pero es hacerlo desde un lugar de mucho propósito. Esas son las competencias creativas. Luego tenemos las tendencias reactivas, las que están en la parte sur de este gráfico. Estas tendencias reactivas, básicamente, hay tres grandes grupos. Y lo interesante aquí es que están todas, luego hablaremos un poquito más de eso, pero están todas atadas a un gancho de identidad, a una sensación de valor, atada a algo externo. En el caso del cumplimiento, básicamente, yo estoy atado a la apreciación, a ser amado por los demás, a ser valorado, a ser bien visto. Por tanto, básicamente estoy poniendo mi valor en la aceptación externa. Entonces, no es un valor o no es un grupo de tendencias malas en sí mismas, porque ser amado no tiene nada de malo. El hecho es un regalo hacerlo. Y cuando estamos en unos valores relativamente bajos, en un 30%, explicaremos un poquito eso qué significa, pues eso está bien. El problema es que cuando eso me pesa demasiado, yo puedo evitar, por ejemplo, tener confrontaciones difíciles con las personas, con las organizaciones, poner temas difíciles sobre la mesa, tomar decisiones, porque básicamente eso me da miedo. Todo esto de aquí, recuerden que está muy centrado en el miedo y en la protección. Luego tenemos la parte de la protección, donde básicamente yo aquí estoy basando mi valor en mi capacidad para ver las cosas que los demás no ven, para traer mi sabiduría. Pero sin embargo, cuando esto es una tendencia muy dominante, puede llevarme a parecer una persona arrogante, excesivamente crítica, esa persona que es capaz de ver el puntito negro en medio de una pared blanca, la distancia, ¿no? Como estar como emocionalmente distante, ser difícil de conocer. Y por último tenemos toda la parte del control, que es donde yo estoy basando mi valor en hacer las tareas y en el logro personal. Entonces el control pues, se manifiesta en determinadas actitudes que tienen que ver con el perfeccionismo, la sobreexigencia, la ambición o el autocrático, que es como ese pequeño dictador que todos tenemos dentro y que evidentemente el control en su justa medida es algo positivo. Sin embargo, cuando eso ya excede los límites de lo necesario, pues entonces ahí ya nos vamos directamente a incidir negativamente en las relaciones, porque estamos impidiendo el crecimiento de la gente. También un nivel de exigencia personal que se hace muy, muy complejo de sobrellevar. En el extremo estamos hablando de micromanagement, de pérdida de seniority, etc. Por tanto, estos son, digamos, los estilos reactivos. A partir de aquí vamos a hablar, ahora sí, con este contexto, vamos a hablar un poco de cuál es ese perfil. ¿Sí? Vamos a hablar del perfil del líder latinoamericano. Entonces, aquí hay algo muy importante que entender. Nosotros con esta investigación no estamos diciendo que así son todos los líderes latinoamericanos, porque eso sería absurdo. Estamos teniendo una muestra de 2000 líderes, que es muy importante, es una muestra significativa, de los líderes que hemos medido en 5 años, que tienen las características demográficas que les compartimos, pero sí nos habla del tipo de líder que accede a procesos de coaching, ¿sí? Y que está buscando ese desarrollo y que está buscando ese avance, y por eso es que esta investigación es relevante. ¿Qué no se puede hacer a partir de este momento? Y es un pedido que tengo para todos ustedes. Conjeturas y decir, el líder latinoamericano ya es así. Eso sería usar mal la data. Por eso hacemos este contexto. Eso sería hacer unas inferencias ahí como locas que no deberíamos hacer. Entonces, eso es muy importante. No podemos decir que todos los líderes son así, pero sí podemos pensar, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y cuando yo trabajo con mis clientes, ¿cómo puedo acompañarlos a que suelten ciertos patrones reactivos? ¿Qué es lo que puede pasar? Por eso la conversación es relevante en la Semana Internacional del Coaching, ¿vale? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que esto es una investigación
muy interesante que tenemos para nuestra región y que estamos poniendo al servicio de ustedes sin que yo pueda, no sé, sacar una propaganda de aquí y decir, todos los líderes latinoamericanos hacen esto o el porcentaje es este. No, eso sería usar mal la data que nosotros les estamos dando y por eso es importante que ustedes sepan muy bien cómo interpretarla, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar hablando un poco del perfil agregado, ¿no? Y en este perfil agregado, nosotros comparamos con nuestra base de datos, y básicamente son 10.000 líderes, más bien, estamos hablando de que son 10.000 líderes los que tenemos en nuestra base de datos. Creo que aquí hay un typo, son 10.000 líderes la base de datos del Leadership Circle con la que hacemos esta comparación. Nuestra base de datos gigante tiene 200.000 líderes, pero la base de datos de comparación es una norma base de 10.000 líderes, ¿vale? Entonces, habilidades creativas a un nivel ligeramente superior al promedio, ¿no? Y aquí tenemos que cuando compararon cuando compararon el perfil del líder latinoamericano con el perfil global, nosotros estamos un poquito superior en la parte creativa. Esto es una bonita noticia. Los líderes a los que investigamos están hablando de que tienen habilidades creativas ligeramente superiores al promedio. Hay bastante equilibrio entre las competencias de la relación y el logro. Estas son estas dos, relación y logro. Hay bastante equilibrio. No se ve, no, el líder, en nuestra investigación, el líder latinoamericano está más hacia las relaciones. Eso se podría pensar por nuestra manera de conectar, porque los latinos conectamos, pero la realidad es que aquí estamos viendo que les interesa tanto el logro como la relación. Esa es una mirada interesante. Estamos más bien desafiados por las tendencias reactivas en varias áreas. Hay varias áreas en las que estamos altos en la parte reactiva, les vamos a mostrar con más detalle en la siguiente slide. José Manuel nos va a contar un poco más de eso, ¿sí? Y entonces vamos a ver justamente cómo son este tema de las fortalezas y las oportunidades. Vamos a empezar con las fortalezas. Somos más fuertes. Vamos a destacar las más importantes, que habíamos dicho en general, estamos un poquito por arriba de todas. Donde hay más distancia, donde hay más diferencia es en la conciencia sistémica. Justamente es esa capacidad que estábamos diciendo de trabajar en beneficio del sistema, de ver todo en su globalidad. Pues estamos viendo que el 51% de los líderes obtienen una puntuación superior a la media en interés por la comunidad. El 42% de los líderes obtienen una puntuación superior a la media en pensamiento sistémico, que es esa capacidad justamente para ver todas las partes de una manera mucho más holística, y el 39% de los líderes obtienen una puntuación claramente superior a la media en productividad sostenible, que tiene que ver con mi capacidad para organizar los recursos pensando no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo, hacer que esa productividad sea sostenible. También somos más fuertes en integridad. Aquí es importante hacer una explicación. Cuando estamos hablando de integridad, aquí no estamos hablando de honestidad. Lo que estamos hablando es de congruencia. Estamos hablando de que la integridad hace referencia a que lo que pienso, lo que digo y lo que hago están totalmente alineados. Estamos hablando de una coherencia interna. Y por otro lado, dentro de las tendencias reactivas, otra de las fortalezas es que estamos menos desafiados en dos tendencias reactivas que son la ambición y el crítico. Y particularmente esta del crítico es interesante porque es una de las que tiene una correlación más negativa justamente con el liderazgo de acuerdo a nuestras investigaciones. Por tanto, digamos, la buena noticia es que tenemos en las tendencias reactivas esos desafíos mucho menos desafiantes, digamos, a la redundancia, que los líderes de nuestra base global. Por otro lado, hay otros desafíos y básicamente estamos hablando del cumplimiento y particularmente desde el perteneciente. El 53% de los líderes califica por encima del promedio en esta área. Recordemos que el perteneciente básicamente es esa tendencia reactiva que busca la aprobación de afuera en el sistema, ¿sí? Está viendo su valor justamente en que los otros lo acepten. Entonces, esto es una tendencia que está claramente marcada justamente en los líderes de Latinoamérica. Y por otro lado, la distancia también es una estrategia
que tenemos más probabilidades de usar justamente cuando estamos relacionándonos con los demás. Es justamente esa tendencia a mantenernos como distantes, más difíciles de mostrarnos, ¿no? Justamente a lo mejor podemos pensar que los latinos pues podemos ser como más abiertos en ese sentido, pero hoy justamente lo que nos están diciendo así, si podemos ser muy frescos, muy alegres, pero también eso significa que no estamos dejando de mostrarnos completamente nuestras emociones, ¿no? Yo quisiera traer algo ahí. Yo quisiera traer algo ahí, es que es importante ver algo muy interesante en esto. La conciencia sistémica tiene mucho que ver con que nosotros tomemos distancia, con que seamos, como que con tantos desafíos que tenemos como latinoamericanos, el hecho de que nosotros nos sentemos a pensar en sistema tiene mucho que ver también con nuestra identidad como latinoamericanos, el lugar de la familia en la sociedad latina, ¿sí? La manera como los seres humanos estamos adelante como en grupo. Nosotros no somos sociedades, algunas sociedades en países más desarrollados son más independientes, la gente está más por su cuenta. Nosotros de alguna manera buscamos trabajar más unidos, ¿me entiendes? Uno ve las organizaciones familiares en América Latina, pues son una base importante de la economía, ¿sí? El hecho de que nos agrupemos, de que nos agremiemos, tiene mucho que ver con la identidad del latinoamericano, ¿no? De hecho, nosotros tenemos nuestro Consejo de Diversidad e Inclusión en el Leadership Circle y estamos preguntándonos qué tanto el liderazgo colectivo en ciertas culturas define el liderazgo individual, ¿sí? Y ese es uno de los cuestionamientos que nos estamos haciendo en este momento. ¿Qué tanto el liderazgo colectivo define el liderazgo individual de los líderes latinoamericanos? Eso es importante como mirarlo cuando vemos la conciencia sistémica y cuando hablamos de la distancia, también es como estamos como líderes regulando nuestra capacidad de relacionarnos y como tal vez en el mundo corporativo sentimos que necesitamos distancia para ser exitosos. Es una bonita pregunta, ¿por qué sentimos siendo nosotros tan cálidos, como decía José, tan cercanos, tan amorosos, ¿por qué tenemos distancia? Es una bonita pregunta para hacernos y decir, wow, ¿qué será lo que nosotros tememos? Tememos cuando hablamos de vulnerabilidad, que es lo opuesto a la distancia, que tanto, como habla Brené Brown en sus investigaciones, estamos liderando desde la vulnerabilidad, que tanto nos permitimos cosas, que tanto necesitamos aparentar y ponernos como máscaras, ¿no? Entonces, esa es una invitación para que empecemos a hacernos preguntas, ¿cómo somos los latinos cuando lideramos? ¿Cómo son los líderes latinoamericanos con los que trabajamos en el mundo de organización? ¿Vale? José, creo que aquí había una tercera, ¿no? Sí, y más orientados a liderar desde la sobreexigencia en comparación con otros líderes globales. Es decir, de algún modo somos mucho más duros con nosotros mismos, asumimos probablemente una parte más de micromanagement, seguramente, y estamos, digamos, en esa actitud típica del sobreexigente que nunca es suficiente. Y eso es un desafío también, una carga muy importante que puede estar limitando la efectividad del liderazgo y que este es uno de los ejemplos en los que si realmente tengo unos niveles bajos de sobreexigencia, básicamente lo que significa es que soy una persona pues con un deseo genuino de mejora constante. Cuando eso se pasa, digamos, de determinado nivel, ya está afectando cómo estoy incidiendo justamente en los equipos, ¿no? Y cómo estoy también cuestionando mi liderazgo. Ok, entonces vamos a hablar del top 10 de habilidades de los líderes o habilidades o tendencias y comportamientos del liderazgo más frecuentes. Entonces, preparando esto con José, hablábamos de algo y es la buena noticia es que del top 10 de nuestras habilidades y comportamientos, 7 son creativos. ¿Sí? Esa es una maravilla, es saber que nosotros tenemos muchos comportamientos donde estamos obrando desde un lugar de mayor libertad y de mayor seguridad de identidad afirmada en nosotros mismos. La mala noticia es que dentro de los 5 primeros, 3 son reactivos. ¿Sí? Esa es la mala noticia. Entonces es una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuáles son los comportamientos reactivos? El primero se llama perteneciente. Y aquí
quiero cuestionar nuestra cultura también. Perteneciente es nuestra necesidad de pertenecer, y para pertenecer a veces ser demasiado conservadores, para pertenecer a veces quedarnos callados, para pertenecer a veces buscar mucha aprobación, ¿sí? Entonces, esa es la primera, el perteneciente. Tiene mucho que ver con quiénes somos los latinos. Imagínense que ustedes van a hacer una cosa que los va a sacar de la organización. Pues qué susto. Imagínense que ustedes van a decir una cosa en la mesa del comedor en su casa que va a hacer que la familia se ponga brava con ustedes. No, pues yo no digo eso, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos eso. Eso forma parte de ser países en vía de desarrollo también. Sí, tenemos miedo de que al ser tan independientes nosotros realmente perdamos la posibilidad de sobrevivir. Esto tiene que ver con nuestra parte del cerebro que busca la supervivencia, y hay una parte que dice alerta, no pertenecer, peligro, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestra cultura. El segundo, sobreexigirnos, y a veces nos sobreexigimos. Yo quiero que ustedes se pregunten, ¿qué tendrá que ver pertenecer con sobreexigirse? ¿Será que nos sobreexigimos para pertenecer? ¿Será que nos damos duro porque es que yo tengo que ser una persona que dentro de esta organización sea considerada, sea valorada, y tal vez nos sobreexigimos para pertenecer? La una tiene que ver con el cumplimiento, la otra tiene que ver con el control, ¿no? Luego viene el interés por la comunidad, me encanta, es parte de la conciencia sistémica, nuestro interés por los stakeholders, ¿no? Nuestro interés por qué sucede, quién es el cliente, quiénes son las otras áreas. Eso está súper porque tiene que ver con nuestra capacidad de tomar distancia para conectar cosas y para ver el cuadro más grande, ¿sí? Pero lo que viene de cuarto es la distancia, y la distancia forma parte de la protección. Es interesante porque tenemos una en el cumplimiento, una en el control y una en la protección, de las que son reactivas, una de cada tendencia. Y volviendo a la distancia, cuando yo me distancio, tengo mucho miedo de que la gente vea mi humanidad. Yo tengo que ser perfecto. Sí, yo tengo que cuidarme porque aquí de pronto me hacen daño. Entonces, conectemos cosas. ¿Qué tendrá que ver el perteneciente con el sobreexigido, con la distancia? Y hay cosas muy interesantes. Después siguen competencias como el pensamiento sistémico, que forma parte de, José les explicó ahorita, de la conciencia sistémica, la integridad, que fue algo que él también mencionó ahora y que les explicó como parte de la autenticidad, es decir, los valores y cómo tenemos esta conciencia de valores. Yo pienso que esto también tiene que ver mucho con esa familia, ¿no? Y como con ese lugar que tiene en el latino, esos principios y valores familiares, ¿no? Luego tenemos el propósito y la visión, es decir, que nos movemos con el propósito y la visión, que está desde el logro. Otra de la conciencia sistémica. La primera de la autoconciencia, eso es interesante, está en noveno lugar, el balance de vida, pero la autoconciencia no es nuestro fuerte. Y yo lo veo en nuestra vida, vean el noticiero, que tan autoconscientes nos vemos, ¿no? Que tanto estamos teniendo como la humildad, la capacidad de aprender como idea de hacer introspección y reflexión. Esto es más alto en otras regiones del mundo. Y la inteligencia interpersonal, la capacidad de usar nuestra inteligencia emocional para construir relaciones. Entonces, interesante esto. Y esto nos va a servir un poco de base para entender lo que vamos a hablar a continuación, que tiene que ver con la efectividad del liderazgo. ¿En qué medida los líderes de Latinoamérica son percibidos más o menos efectivos que el resto de nuestra norma base? Aquí lo que estamos viendo, esta gráfica refleja súper bien la correlación existente entre la efectividad del liderazgo y las competencias creativas. Y lo que estamos observando en esta gráfica básicamente es que a mayor presencia de competencias creativas, los líderes son evaluados como líderes más efectivos. ¿Cómo sabemos que los líderes son más efectivos? Básicamente, en todas estas encuestas hacemos una serie de preguntas, 5 preguntas muy específicas enfocadas a delimitar justamente eso. Son preguntas del tipo, ¿en qué medida Caro es una líder a la que me gustaría parecer? ¿En qué medida José Manuel provee el tipo de liderazgo que la organización necesita? ¿En qué medida es el tipo de líder al que uno aspiraría a ser? Son preguntas directas de esta índole, y entonces lo que estamos viendo es que la respuesta positiva a estas preguntas está altamente relacionado con la respuesta positiva al tema de las competencias creativas. La correlación es altísima, es un 92%, aquí pone .92. Si siempre explico esto a mis clientes cuando les hablo del modelo, es cuando yo estudiaba en la universidad, cuando estaba en estadística, ¿no? Me decían, tú puedes empezar a elaborar hipótesis
de alta fiabilidad, de sólidas y contrastadas a partir de un 60% de correlación. Aquí la correlación es del 92%, es galáctica. Entonces, esto es de alguna manera algo que nos permite también dar mucha fiabilidad a toda esta data. Y por otro lado, estamos viendo exactamente lo opuesto que con las tendencias reactivas. A mayor presencia de tendencias reactivas, esto es lo que nos está indicando esta data, menos efectivos somos vistos como líderes. Por tanto, existe una correlación negativa. Aquí es muy importante aclarar. Esto no significa que los líderes, digamos, que tengan tendencias reactivas desarrolladas, necesariamente tengan que tener peores resultados. De hecho, hay líderes con muy buenos resultados que todavía tienen bastantes tendencias reactivas. Esto tiene más que ver con el costo energético que significa llegar a estos resultados, incluso con la sustentabilidad de dichos resultados a medio y largo plazo. ¿Sí? Pero no con la consecución de resultados, porque esto es algo que es muy importante aclarar. De alguna manera, muchas veces cuando estamos trabajando en tendencias reactivas con los líderes, uno de los principales motivos de resistencia puede ser precisamente ese, ¿no? Pues que lo que yo estoy haciendo no me está sirviendo, ¿no? Y efectivamente hay que traer esa mirada como más expansiva de cómo puedo seguir consiguiendo los mismos resultados con una versión más completa de mí, una versión más enfocada, con mayor visión, con mayor propósito y con menor desgaste energético. Ok, entonces vamos a hablar aquí de cómo salieron los perfiles de los líderes más efectivos o que tienen mayor efectividad en el liderazgo y cómo es un perfil agregado de los líderes menos efectivos. Y estamos hablando de dos mundos distintos. Cuando vemos el perfil de la izquierda de los líderes de Latinoamérica más efectivos, estamos viendo que esa sombra verde pues se va a salir, está llegando hasta arriba. Es decir, los líderes más efectivos, cuando ustedes ven la barrita abajo, es lo que José les estaba explicando. Con esas 5 preguntas medimos, estos son los líderes a los que la gente quiere seguir. Estos son los líderes que dicen, yo me quiero convertir en este líder, yo quiero tener esta calidad de liderazgo. ¿Qué es lo que aparece ahí? A la gente le encanta seguir a líderes que tienen más competencias creativas, más libertad, más amor, más pasión. Eso tiene todo el sentido, ¿verdad? ¿Y a quienes no les gusta seguir? Pues al que está en el autocrático, el que está en la arrogancia, el que está en la distancia, el que complace, el que no confronta. Esos son líderes que a nadie le gusta seguir. ¿Qué es lo que está comprobando esto? La data que les acaba de mostrar José. Es decir, que cuando tenemos más competencias creativas, pues somos más efectivos como líderes, que cuando tenemos más tendencias reactivas, somos menos efectivos como líderes. ¿Por qué hacemos esas cosas de la parte de abajo? Porque tenemos miedo. Porque los seres humanos estamos en modo de supervivencia y entonces creemos que mandando, que siendo perfeccionistas, que quedándonos callados estamos haciendo algo bueno, pero ahí solo estamos pensando en nosotros mismos y lo más duro es que nos estamos saboteando. Estamos cancelando nuestro efecto, nuestro impacto, lo estamos cancelando porque básicamente lo que estamos diciendo es, ¿saben qué? Lo que ustedes reciben de mí, yo no estoy nunca pensando en ustedes. Un líder creativo piensa en el sistema, un líder reactivo no piensa en el sistema, piensa en sí mismo y cómo salvarse. ¿Sí? Está en otro modo, está en otra manera de hacer las cosas. Entonces, estamos viendo que este líder de la izquierda es un líder que apoya transformaciones organizacionales, que se arriesga a la innovación, es un líder que cree en la generosidad, es un líder que cree en la abundancia. El líder de la derecha es un líder que tiene tanto miedo, se está protegiendo él, pues no está pensando en cómo mejorar el sistema, no está pensando en cómo trabajamos todos juntos. Estamos hablando que el líder de la izquierda trae un clima a la organización y que el líder de la derecha trae otro clima a la organización. Imagínense que estuviéramos viendo el perfil del CEO, imagínense cómo funciona esa organización que ese CEO está liderando a partir de sus decisiones y a partir de lo que hace todos los días. Entonces, fíjense las diferencias y aquí estamos viendo que cuando un líder en Latinoamérica es efectivo, es muy efectivo y eso no significa que la sobreexigencia se vaya, que el perteneciente se vaya y que la distancia se vaya. Sigue siendo tendencias importantes para nosotros. Y esta tabla refleja justamente cuál es el ranking de todas esas competencias y tendencias reactivas en los líderes más efectivos y los menos efectivos. Y es una tabla preciosa. Fíjense, además, la diferencia, o sea, es clara. A la izquierda, los líderes efectivos, su top 10 son todo competencias creativas, mientras que los líderes menos efectivos son todo tendencias reactivas. A mí me encanta esta
parte de la tabla, porque si se fijan, si ustedes miran las 5 primeras competencias, todas están, hay 3 de las 5 y prácticamente 4 que están enfocadas a construir algo, a crear algo. Todo tiene un propósito, no solamente esta de propósito y visión, sino también todo lo que tenga que ver con la creación de sistemas está pensando en la comunidad y en hacerla mejor. Por lo tanto, es súper interesante. Las 3 competencias de la conciencia sistémica están aquí representadas. Es una tabla en la que de las 10, 4 son de relación, porque es como se están construyendo justamente los resultados y nosotros queremos traer eso siempre. Las relaciones es un medio para construir resultados. Eso es una parte fundamental. Por tanto, tenemos esta parte de aquí de la izquierda. Y otra de las cosas interesantes de la tabla de la derecha, aparte de que todas son tendencias reactivas, es que existe una correlación casi perfecta con nuestros estudios, en el sentido de que prácticamente 4 de las 5 tendencias reactivas que están en primer lugar son precisamente las que, de acuerdo a nuestros estudios, correlacionan más negativamente con el resultado, perdón, con la efectividad del liderazgo. Por tanto, eso es una parte como muy, muy importante. Y lo que nos está diciendo esta tabla, que de alguna manera esta tabla y lo que hemos estado viendo hasta ahora, que también lo hemos estado comentando, es que da la sensación de que, wow, el efecto de cancelación que mencionaba Caro hace un momento. Tenemos grandes competencias creativas, probablemente en unos niveles ligeramente superiores al resto de los líderes que están en nuestra base de datos, y parece como que nuestro desafío tiene más que ver con soltar que con incorporar competencias. Tiene que ver más con cambiar, resignificar determinado tipo de creencias. Y el trabajo que podemos hacer como coaches es justamente apoyar a nuestros líderes en ese sentido, encontrar, resignificar esas creencias para encontrar una versión mucho más expandida de sí mismos. Y quisiera traer algo también, que es cómo alguien escribió en el chat, la distancia me sorprende, ¿no? Y fíjense que a mí me sorprendía, pero este fue mi análisis, con la distancia que, como dice José, es la que tiene una ecuación más fuerte, porque es difícil de seguir a un líder distante. Imagínense un líder que es frío, que se encierra en su oficina, ¿es fácil seguirlo? Pues como, ni le importa, ¿sí? Y cuando pensamos en la distancia, ustedes recuerden en su infancia, por lo menos de mi generación para atrás, cuando ustedes se sentaban en la sala o en el comedor y ustedes querían hablar de niños, muchas veces le decía, deja hablar a los mayores. Y era la autoridad estaba en un lugar y nosotros los niños estábamos en otro. Y muchas veces el líder siente que tiene que tener la distancia del mando. Con eso me salen a mí los clientes que yo digo, eso lo aprendió en la casa con el abuelito que le dijo que no, que se callara, que los niños no hablaban, ¿sí? Y es como esa distancia, cuando ustedes van a otras culturas, y hace poquito que estuvimos con unos amigos que tienen 3 niños, los niños participan en la conversación activamente y sus ideas y todo forman parte de la conversación. No es como cállense que estamos hablando los mayores, sino ustedes forman parte de este sistema. Y muchas veces tenemos integrado eso como latinoamericanos, y es que ser líder es que yo estoy en otro nivel y entonces tengo que poner distancia porque si no se van a creer amigos míos. Eso me lo dicen todo el tiempo los líderes, ¿no? Van a creer que somos amigos y entonces va a haber un abuso de confianza. Y hoy en día que trabajamos nosotros en una organización como tan diferente, lo que sentimos es absoluta cercanía, cercanía donde al contrario esa cercanía produce más respeto, más cariño por nuestros líderes, ¿no? Entonces una de las cosas que hay que resignificar es esa distancia, ¿no? Porque yo puedo ser cálido y cercano y seguir exigiendo por los resultados desde un lugar amoroso, donde la otra persona también me puede conocer y donde yo le puedo decir a mi equipo, ¿saben qué? Últimamente no he estado bastante cansado, ¿no? O les puedo contar, miren que tengo una nueva mascota y les puedo mostrar la foto de mi mascota y podemos hablar de eso sin que yo les esté abriendo mi corazón y contándoles mi vida entera, ¿no? Entonces, una reflexión sobre la distancia ahora que veía ese comentario en el chat. Adelante, José. Esta gráfica nos muestra también las diferencias y las tendencias, las competencias creativas según los niveles. El título está mal. Entonces, lo que estamos observando aquí es, a mayor nivel de liderazgo, a mayor nivel de responsabilidad, lo que estamos viendo es que justamente las competencias creativas abundan más. Y donde en concreto, por lo que vemos aquí, es donde hay mayores distancias,
es justamente en autenticidad y en logro. Es donde existe una mayor diferencia entre los dos primeros niveles del C-Suite y el Senior Leader con respecto a los mandos intermedios. Y esta básicamente, como nos habla, son de las tendencias reactivas, y lo que estamos aquí observando justamente es un fenómeno también interesante. El C-Suite y los Senior Leaders son los que tienen mayor tendencia al control, y es algo que te puede parecer sorprendente porque parece que cuanto más alto estás en la organización, menos deberías estar enfocado, digamos, en la tarea o en la operación directa, y más en control y menos en complaciente. Mientras que justamente en los mandos, digamos, de los siguientes niveles, estamos hablando que el control es más bajo y donde hay más tendencia justamente en el complaciente. Es como si estuviera reflejando un poquito esta estructura un poquito a veces como patriarcado, pero este estilo como de liderazgo de emprendedor, más que de un directivo de una empresa como más madura y más avanzada, ¿no? En otro estadio. Entonces, estos son patrones que también son bastante interesantes. Por ahí tenemos alguna pregunta, Caro, que podemos aprovechar antes de pasar a la siguiente parte. José, encontraron en esta distancia qué es lo que se defiende o qué es lo que se evita, qué genera esa reactividad. Claro, pues tu experiencia allí, yo comparto después ahí también. Sí, y además aquí quiero aprovechar que Cris también escribe. Cris es parte de nuestro faculty. Bienvenida, Cris. La distancia está conectada también de manera muy importante con la necesidad de independencia, ser autónomos y no depender de nadie. Tiene que ver con poner toda la confianza en la supervivencia, en el conocimiento propio y la fortaleza. Sí, muchas veces, o sea, una cosa que yo me he encontrado más en la conversación con los líderes es este miedo de que me van a faltar al respeto si soy cercano, como una necesidad de ahora que soy jefe, necesito estar en un estadio súper, va muy de la mano con la arrogancia, pero tiene todo que ver con la inseguridad. Otra cosa es si me ven vulnerable, pues yo voy a perder mi trabajo porque van a pensar que yo no soy capaz. Mucho miedo a perder los trabajos, ¿me entiendes? Mucho miedo a ahora que soy jefe, yo tengo que demostrar una cantidad de cosas en lugar de decir, bueno, ahora que soy jefe, lo que voy a hacer es organizar un equipo que colabore junto y todo eso, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que también trae Cris sobre la necesidad de autonomía e independencia, también tiene que ver como pues con esa necesidad de sobresalir, lo que hemos visto mucho pues en el mundo, pero en Latinoamérica en especial cuando vemos perfiles de grupo en las organizaciones, es que entre los pares se dan muy duro, hay mucha competencia. Estamos en un sistema que no tiene todas las oportunidades abiertas para todo el mundo y donde sobresalir pues requiere mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, a mí me hace mucho sentido que la gente diga, no, me tengo que ver, pero qué miedo a perder mi trabajo, son cosas que tienen que ver también con estar en un país en vía de desarrollo. Esa es mi perspectiva, José. ¿Cuál es la? Sí, perfecto. Y además yo quería decir que la lectura de una competencia o una tendencia en particular es difícil hacerla de manera aislada, sino también muchas veces la invitación es a conectarlo con otras cosas, ¿no? Los ejemplos que traía Caro son buenísimos y al mismo tiempo, por ejemplo, en perfiles donde el complaciente está alto y la distancia está alta, pues a veces eso tiene mucho que ver, están muy conectados en el sentido de que tiene que ver con mi dificultad para mostrar mis emociones. Por ejemplo, incluso en manifestar mi desacuerdo o mi enojo ante determinadas situaciones que están se están viviendo en un equipo. Por tanto, digamos, no hay una interpretación específica para cada tendencia reactiva, está muchas veces conectado justamente con otras partes del círculo. Y la gracia está aquí en poderlas ir interpretando a medida con el propio coaching, perdón. Entonces vamos a avanzar hacia la parte de las comparaciones geográficas. Claro, adelante. Súper. Entonces, cuando miramos, una de las cosas que me parecía fascinantes es que pudimos medir los líderes de Norteamérica, pues para poder como segmentarlo en subregiones de Latinoamérica. Y tenemos aquí México, que está en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, ¿no? Y vamos a hablarles un poco de lo que encontramos. Cuando ustedes ven, sí hay diferencias, no son las mayores diferencias, pero justamente les vamos a explicar cuáles son las diferencias de esos líderes que trabajan y residen en estos lugares. No necesariamente, además, son todos
de esa región, sino tomamos las evaluaciones que se hicieron en México, las evaluaciones que se hacen en Centroamérica y Suramérica de líderes que dijeron que eran de Latinoamérica, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. José, adelante. Bueno, en principio lo que vemos que ya es un digamos, es un patrón repetido también de la parte anterior. La conciencia sistémica, eso es lo más desarrollado y es común a las 3 regiones. La mayoría de las competencias de cada región se han desarrollado a un nivel promedio en comparación con el liderazgo global. Es decir, no hay diferencias tan relevantes por una región o por otra en cuanto a ese tipo de competencias. Sí que empezamos a notar diferencias importantes. Por ejemplo, los líderes de Norteamérica tienen competencias, aparte digamos latina de Norteamérica, tienen competencias menos desarrolladas que las otras 2 regiones. Y los patrones de desarrollo de los líderes de Centroamérica y Sudamérica no fueron estadísticamente muy diferentes. Es decir, Centroamérica y Sudamérica pues, tienen bastantes puntos en común y hay una ligera diferencia pues, con la parte de Norteamérica. Algunos aspectos importantes. Los líderes de Norteamérica son más reactivos de acuerdo a estos estudios que los líderes sudamericanos. Recordemos también que justamente en México era la zona donde había un mayor número de líderes evaluados, quienes a su vez son más reactivos que los sudamericanos, y los sudamericanos son también un poquito más reactivos, ligeramente más reactivos que los centroamericanos. El cumplimiento y específicamente el perteneciente fue alto para los 3 grupos de líderes. Eso es algo que también se estaba reproduciendo a nivel general. El complaciente fue elevado para los líderes de México y los sudamericanos, un poquito menos con los centroamericanos. Y los líderes de las 3 regiones luchan con ser demasiado sobreexigidos, cosa que vimos incluso los perfiles, los líderes más efectivos todavía estaban luchando justamente con esa parte de la sobreexigencia. Y cabe destacar que también lo que cuando antes estábamos trayendo la correlación que existe negativa entre las tendencias reactivas y la efectividad del liderazgo, pues justamente el sobreexigido es el que tiene una correlación menos negativa. Por tanto, tiene sentido que no sea una tendencia que penalice demasiado el resultado global de la efectividad. Yo quisiera decir algo sobre esto que creo que es importante y es, fíjense que hace poco yo estuve trabajando, hice un programa con los latinoamericanos en un banco en Estados Unidos, un programa de diversidad e inclusión latinoamericanos y negros, ¿sí? Y cuando estuvimos trabajando con ellos, esto también apareció igualito. La sobreexigencia, el perteneciente, la sobreexigencia y el perteneciente. Y cuando hablamos allí, encontramos en todo este estudio, y lo hablamos con el Leadership Circle, tiene que ver con el síndrome del impostor, ¿sí? Esa necesidad de probar todo el tiempo que yo me merezco las cosas. Y pasaba tanto para género masculino como femenino de este tipo de líderes. Y encontramos, yo voy a hacer una charla, hago una propaganda a final de año sobre cómo funciona el tema de diversidad e inclusión con todos estos perfiles, así que luego les haré saber, y el capítulo de ICF Colombia también, para que vengan, están muy invitados, ¿no? Entonces, ¿por qué se sobreexigían y qué tiene que ver con el síndrome del impostor? Y es como, hay personas que cuando tienen las cosas, y lo explico de la manera más simple, dicen, yo me lo merezco, perfecto, qué rico, yo ahora soy el CFO, ¿no? Entonces estoy feliz y doy mis dones y mis talentos desde un lugar creativo sin miedo. Pero hay algunos a los que les ha costado tanto trabajo, y casi que es un trabajo histórico, ¿no? Cuando miramos estas comunidades en Estados Unidos, ha sido tan duro, ha sido tan difícil, que cuando yo soy una persona latina y estoy en esto, tengo que probar que soy el mejor, y entonces me sobreexijo, y así ya todo el mundo piensa que yo soy buenísimo, me tengo que sobreexigir y sobreexigir y sobreexigir, porque yo tengo que demostrar algo que parece que la inseguridad está por dentro, ¿no? La inseguridad está por dentro, y por eso me sobreexijo, y porque quiero pertenecer, y tengo mucho miedo de, si yo soy el primero en mi familia en Estados Unidos que es el CFO en ese banco, pues yo más vale que cuide este trabajo, ¿no? Y entonces me voy a lugares de mucho miedo y de mucha reactividad, ¿no? Entonces quería contarles esa experiencia, porque
suceder también en Latinoamérica, ¿no? Nos ha costado tanto trabajo, es distinto el acceso que tenemos que vale la pena. Claro, si me permites, para traer todavía otra mirada distinta de esta combinación entre la parte complaciente y la parte de cumplimiento y la parte de sobreexigido, también muchas veces hemos encontrado con patrones de sobreexigencia que tienen más que ver no con la sobreexigencia sobre los demás, sino sobre la exigencia personal y que nace justamente de esa dificultad para poner límites muchas veces, para absorberlo todo, para quedar bien delante de mis superiores y que me lleva justamente a que a asumir mucho más trabajo necesario, a sobrecargarme, a comerme yo el trabajo, porque tampoco quiero confrontar el sistema, porque también esa parte complaciente me está impidiendo justamente pues, poner esos límites o marcar esos estándares y las consecuencias que yo acabo haciendo trabajo. Luego tenemos esta parte de aquí que tiene que ver con, hemos hecho un estudio, hicimos una separación de cuáles tenemos los países con mayor población, hicimos una comparación entre las diferentes competencias y las tendencias reactivas. Y lo que estamos observando, pues un poco aquí, la presencia, lo que estamos viendo es que las competencias creativas justamente pues son distintas, ya hay patrones que podemos observar, pero por ejemplo lo estamos viendo en Colombia, precisamente donde las competencias creativas están abundando más en relación a otros países, pero más o menos si se fijan las distancias, prácticamente todas las tendencias en cada una de estas competencias se mantienen muy, muy parecidas. No es que en una competencia Colombia esté arriba y la otra esté totalmente abajo, o Argentina esté en segunda posición en un sitio y después esté última en otro. Es decir, hay como bastante consistencia justamente en eso. También hicimos el mismo análisis sobre las tendencias reactivas y ahí también pues, observamos, ¿no? Donde pues, existe mayor presencia de tendencias reactivas justamente es en Norteamérica, en la parte de México, a excepción del cumplimiento donde pese a todas estas competencias creativas, todavía los líderes observados en Colombia pues todavía tienen esa tendencia al cumplimiento pues incluso más elevada que en otras partes de nuestra región. Y finalmente tenemos otra comparativa que tiene que ver justo con la efectividad del liderazgo y aquí observamos pues un poquito esas distancias donde también nuevamente Colombia pues está en unos valores pues superiores al promedio, ¿no? Por encima del 50%. Entonces, para concluir un poquito todo esto que acabamos de ver de los países, y yo quiero tomar en cuenta lo que dice aquí, lo que dicen en el chat, José, a mí me encantaría que leyéramos esto. Gloria nos dice, la distancia está asociada al poder, a la creencia de que el cargo o el nivel jerárquico me obliga a comportarme así para que me respeten como líder y no mostrar mis vulnerabilidades. Exactamente. Se me ocurre que el perteneciente tiene que ver con adaptarse y pertenecer, que tiene que ver con adaptarse para pertenecer más que todo en función de la autoridad, es algo que viene en nuestro ADN desde la época de la colonia totalmente, tiene que ver con nuestro trauma colectivo, además, totalmente tiene que ver con eso. María Adelaida nos dice, en mi experiencia me ha llamado también la atención que la mayoría de mis clientes tienen retos en autenticidad y lo conecto con el perteneciente. Así es, María Adelaida. Me cuestiona que seamos tan conscientes del sistema y de trabajar en grupo, pero que no nos comuniquemos de forma valiente. Quisiera que hablemos de esto posible. Sí, yo lo que quisiera decir, y me encantaría escuchar a José como europeo, pero una de las cosas que a mí me impresiona cuando trabajamos con las organizaciones, por ejemplo, aquí en México, que también viven tantos extranjeros y son muchos líderes y tienen tantos choques con que las personas no sean abiertas en confrontar y en decir lo que piensan, como es muy común escuchar a líderes de otras regiones que trabajan en Latinoamérica diciendo, ¿por qué no me dijeron? ¿No? ¿Por qué no me dicen las cosas? Pues hay mucho miedo a no pertenecer, pero cuando yo no digo las cosas sale de maneras agresivas, pasivas, y eso lo hemos visto nosotros en el mundo organizacional, ¿no? Entonces hay unas maneras de responder distintas. ¿Qué dices tú, José? Pues sí, efectivamente, ese es un patrón, el tema de la autenticidad. Existe en otras culturas, probablemente, porque yo puedo hablar de la mía en particular, de España, donde es más común decir las cosas de una manera directa, ¿no? Y al mismo tiempo también soy consciente, pues cuando yo aterricé hace 10 años en este continente, pues tenía que hacer un ejercicio consciente de explicar a la gente antes de expresar mi opinión que
lo hacía desde un lugar de crear y de construir, porque yo sé que eso puede percibirse como más duro. Y de hecho, muchas veces otro de los patrones comunes es que incluso podemos ser capaces, o en Latinoamérica se puede ser capaces de decir como con claridad la verdad, bueno, mejor dicho, puede decir la verdad, pero a veces la vestimos tanto que se hace difícil de realmente pues de entender cuál es el mensaje de todo eso. Por lo tanto, sí que yo creo que son patrones como culturales que tienen mucho que ver con eso. Sí, aquí hay otros comentarios que dicen, por ejemplo, por naturaleza estamos buscando pertenecer a algún grupo, comunidad, familia, amigos, y por eso hemos llegado también a la complacencia, dejando de ser yo. Sí, y además tiene mucho sentido. Gracias a que nos hemos unido en algún punto de nuestra historia, hemos sobrevivido. Entonces, hay un inconsciente ahí que tenemos que si yo estoy agremiada, voy a sobrevivir, ¿me entiendes? Pero a veces me toca, como dice Joseph Campbell en El Camino del Héroe, dejar todo lo conocido, irme a mi cueva, transformarme y volver a servir al sistema. Y los líderes que son auténticos con valentía aquí todavía no son necesariamente todos bien recibidos, ¿me entienden? Cuando un líder es tan directo y es tan claro, suena agresivo. Y si esa líder es mujer, más, ¿no? Porque tenemos diferencias de género, ¿no? Entonces, tenemos todavía un camino por recorrer en desarrollo del liderazgo. Eso forma parte de lo que vamos a ver ahora. Ahora, otra persona dice, como dice el dicho, una cosa es ser y otra parecer. Así es, ese pertenecer es querer encajar sin reconocer que podemos estar fuera de la caja. Exactamente es lo que está diciendo José en este momento. Y Hortensia nos dice, parte del cambio del shock en Estados Unidos es el adaptarse a la cultura de hablar directo, totalmente. ¿Cómo nos confronta cuando trabajamos con otras culturas que nos digan las cosas claras y en la cara? Lo sentimos como una grosería, como que no vamos a poder, pero miren el regalo que es tener una conversación franca y abierta, cómo nos ponemos en un lugar de mayor intimidad, de mayor confianza, de mayor conexión. Muchos de los consejos que damos a las nuevas generaciones es el que pueden hablar sin que eso signifique agredir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de género, vamos a hablar de género. Y José, ¿quieres arrancar aquí con el... Sí, con mucho gusto. Me encanta esta parte. Además, creo que la mayor parte del público es femenino, con lo cual van a estar felices con los resultados que van a aparecer aquí. Yo también estoy feliz, además. Entonces, bueno, esta es la diferencia. A la izquierda vemos el perfil de los líderes femeninos de Latinoamérica y los líderes masculinos están a la derecha, donde podemos empezar a apreciar algunas diferencias, ¿no? Seguramente están viendo mucho en algunos patrones reactivos, pero también en algunos creativos. Vamos a avanzar y vamos a hacer algunas reflexiones generales. Competencias creativas. 16 de las 18 competencias creativas fueron puntuadas mejor en los líderes femeninos en relación a los masculinos. ¡Wow! Interesante. ¿Qué pasa en las tendencias reactivas? Justamente pues casi lo opuesto. 8 de las 11 tendencias reactivas son los líderes masculinos los que puntúan más alto. Por tanto, digamos, tienen una tendencia como más hacia lo reactivo, pensamiento reactivo. Y el que viene a continuación es especialmente interesante. Estamos justamente hablando de la tendencia específica del control y cómo se manifiesta en unos y en otros, ¿no? Mientras que los líderes femeninos son más propensos que los líderes masculinos a exhibir comportamientos relacionados al perfecto o al sobreexigido, los líderes masculinos lo hacen más desde el lugar de la ambición y el autocrático. Y aunque suene a cliché, y sé que es un cliché y no quiero que eso se infiera que estoy deduciendo que todo siempre es así, pero probablemente esto del perfeccionismo y sobreexigencia tiene que ver mucho con la lucha de la mujer por entrar en el sistema laboral y que sea reconocida. Esa lucha justamente porque va a tener que demostrar muchísimas veces más que un hombre para llegar a alcanzar posiciones. Eso se refleja justamente ahí, en esa lucha y en esa batalla. Mientras que los hombres probablemente, pues a veces, insisto que, aunque estoy hablando en general, evidentemente hay de todo, pero podemos tener mayores tendencias a la ambición y al autocrático. Insisto nuevamente, esto es una muestra, esto es una tendencia, pero yo les puedo asegurar que he trabajado con líderes hombres y mujeres que son exactamente lo opuesto de lo que acabo de decir. Y por tanto eso quiero que quede como súper claro, pero si lo vemos en un contexto general, probablemente nos hace sentido justamente que estas tendencias estén orientadas en estas direcciones. Sí, yo quisiera agregar acá algo y es que acabamos de lanzar un paper
de la investigación mundial por género. Es un paper muy interesante. Si están interesados en recibirlo, pues déjenos saber, déjenos su correo. Vivi nos ayuda a retomarlo, y bueno, lo tenemos en la página del Leadership Circle también y en nuestro canal de YouTube, porque es muy interesante. Pero una de las grandes conclusiones de la investigación, que lo vemos aquí reforzado, es que hoy en día lo que hace que un líder se perciba y más desarrollado y tenga mayor efectividad de liderazgo son sus competencias relacionales, que son generalmente más naturales en las mujeres. Todas las competencias de autoconciencia, de relacionamiento, fluyen más desde ahí. Eso no significa que no existan mujeres que no tienen estas competencias y que se han parado en el espectro opuesto, donde todo lo que importa es el logro y donde se ponen desde un lugar de control. No significa que no tengamos ese tipo de líderes. Sin embargo, en esos líderes se ha encontrado que son percibidas desde un lugar más creativo que reactivo frente a los líderes masculinos. Los líderes que en la encuesta dijeron que eran del género masculino. Acuérdense que hoy en día también existe la posibilidad de decir que no quiero escribir mi género, o yo no me identifico con un género, y eso también lo tenemos absolutamente claro. Y cuando hablamos de perfeccionismo y sobreexigido, volvemos al síndrome de impostor, donde yo tengo que probar cosas, un poco lo que les estaba diciendo, cuando somos expatriados o cuando somos inmigrantes en otro país. Se parece a eso, ¿no? Y también aquí vi que escribieron sobre las dinámicas de patriarcales. Es exactamente, ¿no? Entonces, José, ¿quieres leer este comentario que hace Pedro Sí, aquí? de Pedro, que también es español y como yo lleva más de 10 años en Colombia, y que soy emprendedor, empresario y líder de mis trabajadores. Con respecto a la diferencia de comunicación, mi pensamiento se direcciona hacia la diferencia de asumir la responsabilidad. Aquí se interpreta la responsabilidad como culpa, y aquí nadie es culpable de nada. Por eso es muy normal que sean complacientes con la palabra, pero no con los hechos. Estoy entendiendo que de alguna manera pues un poco pueden hacer sentir, pero al final no hacer las cosas. Puede ser, Pedro, yo no me atrevo a decir, hay cosas que veo como comunes. Yo, por ejemplo, algo que sí que observo muy frecuentemente es que existe una tendencia, por ejemplo, cuando estamos hablando de dar feedback, que tienes una parte como de cierta confrontación, aquí básicamente se asocia, o muchas veces yo me encuentro con el patrón de que feedback es dar malas noticias, no es una conversación del desarrollo. Y hasta que no resignificamos eso, probablemente entonces cuesta mucho más tener ese tipo de conversaciones, porque sí, efectivamente hay como una parte de, oye, si yo te estoy diciendo algo que no me gusta, básicamente, o que tú estás asumiendo, es un poco ese sentido más de culpa que de responsabilidad. Entonces, por ahí puedo entender. Y Ah, no, Hortensia, cuando hablas de esta pregunta, aquí está la respuesta de todos. O sea, ella nos dice que tiene curiosidad de conocer la respuesta de los líderes masculinos al estudio. Esta es la respuesta de todos los líderes, ¿me entiendes? Aquí no les preguntamos a las mujeres qué piensan sobre el liderazgo masculino o a los hombres qué piensan sobre el liderazgo femenino, sino esta es la respuesta a toda la investigación comparando esos dos perfiles, ¿vale? Carolina, me refería un poquito más a cuando presentó el estudio la esposa de Bill Anderson, Sí. cuáles han sido las respuestas que han tenido, que Ah, algunos líderes se han sentido como que no es cierto, es cierto, o cómo han no, respondido. toda la gente ha dicho que es cierto. Okay, No hemos okay. tenido ninguna persona que haya escrito y dicho, no, las líderes femeninas no son más efectivas desde la perspectiva de la evolución de la conciencia. No, Okay. realmente no hemos tenido nada de eso. Gracias, buenísimo. la otra comparación justamente está en la efectividad del liderazgo, donde vemos pues una ligera distancia del 5% aproximadamente. ¿No? Vemos que los líderes femeninos, pues, la efectividad promedio está instalada en el 60%, mientras que los líderes masculinos están un poquito más abajo. En cualquier caso, la buena noticia es que en ambos casos la efectividad es ligeramente superior a la media. Y eso es una gran noticia. Bueno, y siendo muy conscientes del tiempo, vamos a cerrar con algo que son los caminos de desarrollo para el líder de Latinoamérica, ¿no? Y entonces cuando pensamos en los caminos de desarrollo desde nuestro modelo, estamos pensando cómo nos movemos de esos lugares más reactivos, qué es lo que tenemos que hacer para podernos mover. Y hay una cosa, y es que cuando nosotros queremos pertenecer,
si pensamos en el cumplimiento y tenemos el perteneciente alto, cuando nosotros queremos pertenecer, en realidad lo que queremos es relacionarnos también. No solo queremos sobrevivir, sino nos queremos relacionar. Lo que pasa es que cuando lo hacemos desde el cumplimiento, lo hacemos pensando en tengo miedo de que me saquen de este sistema, mientras que cuando lo hacemos desde el creativo, estamos diciendo quiero construir contigo, construyamos equipo, colaboremos juntos, hablemos de las cosas directamente, tratémonos bien, ¿no? Entonces, el líder que está en el cumplimiento ya tiene esa intención, ya tiene ese lugar y tiene como vecino a las relaciones. El camino no es me voy a volver el más enfocado en los resultados. No, ese interés que nosotros tenemos como latinoamericanos de pertenecer y de conectarnos, tenemos que llevarlo a un nivel superior cuando nosotros lo hacemos desde un lugar de colaboración, de trabajo en equipo, de generosidad. Ese es un camino de desarrollo para nosotros como latinoamericanos. A veces somos muy egoístas, ¿sí? A veces podemos pensar, yo ya estoy en el poder, yo tengo que pertenecer y lo que tenemos que pensar es cómo elevo lo que tengo alrededor, cómo ayudo a que este sistema se desarrolle, cómo conecto más con la gente, cómo hago que juntos trabajemos y lleguemos juntos más lejos, como ese proverbio africano, ¿no? Que solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos, ¿no? Entonces, esa es una mirada muy interesante y el camino de desarrollo es cuando liberamos y limpiamos ese cumplimiento de ese miedo, lo que podemos tener son mejores relaciones. Y cuando nosotros miramos esa correlación entre las relaciones y el logro, pues cuando yo trabajo en toda esta parte relacional, inmediatamente aumenta el logro. Inmediatamente aumenta el logro porque cuando yo tengo un líder que me hace trabajar en equipo, en estudios colaborativos, adivinen qué, conseguimos los resultados. Entonces, ¿cómo uso como latino mis ganas de conectar para conseguir mejores resultados? Es una correlación muy fuerte, ¿vale? Ese sería el camino de desarrollo y queremos llegar a las conclusiones. José, si quieres, arranca con las conclusiones. Bien, primera conclusión. Los líderes latinoamericanos son igual de sólidos en cuanto a competencias creativas que los líderes del resto del mundo. Eso lo hemos visto, estamos un poquito por encima de la media. Pero al mismo tiempo tenemos más desafíos en soltar determinadas creencias o resignificarlas en las tendencias reactivas. Por tanto, el desafío principal cuando acompañamos a los líderes de nuestra región es justamente es trabajar sobre los comportamientos reactivos y las creencias asociadas a lo mismo. Justamente nosotros hablamos de desarrollo vertical, es evolucionar el mindset, no tanto el desarrollo horizontal o hablar de competencias, que por supuesto también es importante, pero donde estamos observando a partir de este estudio, el principal desafío es justamente en resignificar determinadas cosas, como el ejemplo que nos acaba de traer Caro. Y finalmente, nuestro trabajo como coaches y líderes latinoamericanos implica también observarnos, evaluarnos y explorar nuestras propias creencias y limitantes a la hora de acompañar a otros líderes, porque nosotros también somos eso, nosotros también tenemos juicios, también somos complacientes, somos sobreexigidos y podemos hacer, si no somos conscientes cuando estamos acompañando a nuestros líderes, podemos estar acompañándolos desde un lugar sesgado. Por lo tanto, la invitación es que hagamos un examen también de conciencia para ver cómo este tipo de cosas también pueden interferir en nuestro proceso de acompañamiento a los líderes. Y muy cerca de terminar, traíamos como mucha data, como mucha información, pero bueno, esperamos que les haya encantado. Queremos saber si tienen preguntas, tienen comentarios y también escucharte, Sony. Voy a dejar de compartir para que nos podamos aquí observar y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, Sony. Adelante. Muchísimas gracias, Caro y José Manuel. Ay, Dios mío. Y estaba haciendo así, chulito, 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 lo tengo. Y hay muchas dudas y también pues muchas reflexiones al respecto. Lo primero que me queda ahí es como conectado con lo que hablábamos de como coaches, es la importancia de mirarnos, lo que decías José Manuel, de mirarnos para mirar desde qué lugar estamos acompañando a los líderes. Entonces ahí necesitamos nuestro coach para mirar nuestras creencias y observar que definitivamente de que tenemos tendencias muchas. Yo me ubiqué en esa que estábamos hablando de perteneciente y eso. Yo me preguntaba hasta qué punto, porque uno quiere, no sé, como que se pasa de la línea al querer de pronto dar gusto a todo el mundo y ahí entra el sobreexigirse. Ay Dios,
Entonces yo estaba aquí mirando y bueno, gracias por esa información porque hay mucha reflexión al respecto. Los quiero invitar a ustedes que están aquí, aprovechen que tenemos a Caro y a José para hacerles preguntas. Muestra, yo miro aquí. Ay, yo tengo una pregunta, Sony, soy María Cristina Nieto. Claro, Cris, dale. Hola, pues muchas gracias a los dos, súper interesante la información y todo el análisis que hay detrás, el tiempo que duró todo este proceso tan valioso. Carolina, tú mencionaste que si quisiéramos podrías compartir el análisis sobre el tema de la mujer, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer? Si quieres, ponernos tu correo electrónico aquí en el chat a quienes quieran, Vivi nos ayuda a recopilar esa información y les hacemos llegar el paper, pero al mismo tiempo, si ustedes entran al canal de YouTube del leadershipcircle.com, pueden ver además la charla donde se explica todo esto, 1 hora y media, por Cindy Adams, y al mismo tiempo en la página nuestra leadershipcircle.com pueden también encontrar la información. Entonces, como quieran, se la podemos mandar o en esos canales también la pueden conseguir. No, con mucho gusto, Cristina, gracias por estar acá. Gracias, Cris. Yo quería hacer una pregunta, si me permiten, si les queda un momentito. Y es cuando hablábamos acerca, decían en la primera parte sobre las fortalezas y salió una que dice, menos desafíos en ambición y crítico. ¿A qué se refieren en esa parte? Porque yo decía, bueno, pues yo quisiera fortalecer más esa parte de crítica, ¿no? De hacerse las preguntas, no comer entero. No sé si es por ese lado, pero es un gran desafío que yo tengo, pero me quedo como sonando eso. Mira, la parte de ambición y lo que dice básicamente lo que se refiere cuando dice que hay menos desafíos significa que en relación a los otros líderes, básicamente nosotros no tenemos esas tendencias reactivas tan elevadas, están un poquito por debajo de eso. Fíjate que lo que tú estás trayendo es importante porque cuando estamos hablando de las tendencias reactivas, como dijimos al principio, tenerlos en cierto nivel está bien. O sea, hay regalos en ser crítico y hay regalos en ser ambicioso. ¿Okay? Sin embargo, cuando eso ya tiene un efecto demasiado importante es cuando ya está generando un impacto negativo que justamente lo que hace es separarnos de otros equipos, no lo opuesto. Y la parte crítica, digamos, traída desde una parte creativa es justamente el tema de la autenticidad con valentía. Es mi capacidad para desafiar al sistema, ¿no? Y es hacerlo desde otro lugar donde también eres más vulnerable. No es dando desde la posición de crítico ahí, cuando se está hablando de crítico se refiere más a la posición de, ok, yo estoy viendo la solución que tú no estás viendo, o yo estoy viendo el problema que tú no estás viendo y por tanto lo suelto aquí como si yo no fuera parte de él, ¿no? Entonces, no, como siempre, en todas las tendencias reactivas, digamos, hay como una variante creativa que hace que tu liderazgo se multiplique. Y sin embargo, José se tiene que retirar, ¿verdad? Sí, me tengo que voy. Pero yo me puedo quedar con ustedes contestándoles. Gracias, José Manuel, un abrazo, un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias a todos. Gracias, José. Miren, aquí hay algo importante que me haces pensar cuando te escucho, Sony, y es que tanto no somos críticos o ambiciosos justamente por todo lo que hemos hablado hoy, ¿entiendes? Que tanto también eso es una sombra, ¿sí? Es decir, yo creo, en el fondo sí somos ambiciosos porque si no, no tendríamos pues esa distancia ni esos resultados, pero qué tan aceptado está, ¿sabes? Que seamos más ambiciosos o que tanto nos permitimos la ambición, ¿entiendes? Que tanto nos permitimos el pensamiento crítico. Cuando nos permitimos el pensamiento crítico, pues no somos directos, pues pertenecemos, pues complacemos, pues no somos tan auténticos con valentía, ¿no? Entonces parece que el pensamiento crítico es algo que se juzga mucho aquí. Y sin embargo, miren, en Latinoamérica, ¿ustedes creen que tenemos pensamiento crítico? Miren un noticiero, lean un periódico. Tenemos mucho pensamiento crítico. Siéntense un domingo en familia a hablar de política a ver si no tenemos pensamiento crítico. Lo tenemos a full, somos duros. Miren cómo hablamos de la selección Colombia, ¿no? Acabamos con el técnico que sea, y ahora que estamos en elecciones, pues durísimos, ¿no? Como con todo eso, pero parece que como que hay una sombra y no nos permitimos como ese pensamiento. Entonces me encanta tu pregunta, Sony, porque creo que sí, es muy interesante eso que estás diciendo. Tal vez necesitamos permitirnos más sacar el pensamiento crítico para que evolucione una autenticidad con valentía. Y quizás ponerle a las definiciones al final una pregunta. Nos abre la posibilidad de no darlo por sentado. Entonces ahí lo que yo creo que el mayor regalo que escucho de todo esto entre muchos, hay muchos que anoté acá,
el feedback no es dar malas noticias, sino construir, el resignificar el feedback, el tema de tener conversaciones de forma valiente, lo anoté así grande, Sony, conversaciones de forma valiente, diciendo con dirección, como decía José, las personas europeas te dicen las cosas y para ellos es así. Y nosotros le cuidamos mucho la música, no es tanto la letra, sino la música, nosotros le cuidamos el ritmo a lo que decimos a veces. Entonces lograr cómo encontrar ese equilibrio es increíble y la invitación es a ser auténticos pero con valentía, siempre usando la fortaleza que aparece allí, que es cuidar al otro, ¿no? Las relaciones, que es una de nuestras grandes fortalezas que aparecen allí en este estudio. Tal. Entonces, Y algo que nos ha pasado es que la semana pasada estaba hablando con un líder alemán viviendo aquí en México y decía, me dicen que sí a todo, pero no hacen las cosas. ¿Por qué me dicen que sí en lugar de preguntarme por qué? No entiendo, no me gusta, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, eso crea unas tensiones en las culturas organizacionales muy fuertes, ¿no? Como el hecho de no hablar de frente y decir, no te estoy entendiendo la instrucción, ¿sabes? No entiendo el para qué, no lo voy a poder hacer en 2 días, lo voy a poder hacer en 5, pero preferimos incumplir. Ahí está el pretendente, ¿no? No digo lo que tengo que decir y termino incumpliendo, ¿no? Y entonces eso empieza a afectar mi efectividad como líder, ¿no? Entonces las conversaciones directas y difíciles son una cosa que hemos escuchado todo el tiempo de los líderes y es, quiero que me digan las cosas, pero no me las dicen, hay mucho miedo, yo trato de que haya confianza, pero hay mucho miedo, hay mucha conversación de pasillo, ¿no? Necesitamos como estar ahí agremiados y en lugar de ir y decir, no vamos a hablar con el jefe de lo que no nos gusta, pues entramos nosotros a trabajar en culturas donde esto no es muy común, el tener conversaciones y decirle al jefe, no estoy de acuerdo, conversemos, y yo pienso que eso es un desafío porque nos pone en un lugar más auténtico, más transparente y menos distante. Qué maravilla sumarle esa a nuestras cualidades. Seríamos bomba, loquísimamente lejos. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, los quiero invitar a que pongan su cámara porque quiero tomar una foto. Ya tomé varias, donde estaba José también, pero quiero tenerlos acá de pronto para tener el recuerdo. Ceci, un abrazo, Ceci. Ceci está de cumpleaños. ¡Feliz Ay, por amor cumpleaños, de Dios, Ceci! feliz cumpleaños, Ceci. Muestre a ver una reacción. No me lo recuerden, por favor. Feliz Gracias. cumpleaños, Ceci. A todos aquí, muchísimas gracias. Livia con una sonrisa, Hortensia, María Adelaida, Milena Rey, no te veo mucho. Aquí me asomo para que te veas un poquito. Pedro, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es ese fondo tan bello? Daniela. Miren eso, ¿qué es ese fondo tan bonito? Bueno, nos estamos pasando un poquito, de verdad, gracias a todos ustedes. Estamos cerrando con broche de oro. Caro, José, muchísimas gracias por esta información, esta data tan importante, esta investigación que nos da mucha luz y nos desafía bastante a nosotros y a nosotros acompañando a los líderes. También como coaches siendo valientes, poniendo sobre la mesa este tipo de conversaciones para precisamente afinar esas tendencias reactivas y fortalecer la parte de competencias que ya tenemos creativas. Así que bueno, visitaremos la página, Carito, ¿cómo es? www.leadershipcircle.com. Exacto, así es. Al paper Y aquí les vamos pusimos, buenísimo, y aquí les puse el canal de YouTube, es de lo último que está, aparece ahí como cargado, ahí pueden encontrar montones de cosas en muchos idiomas, aprovechen, disfruten todos estos recursos que son para ustedes. Lo único que les pedimos son 2 cosas. 1, no usen esta data ligeramente, hay que hablar de un contexto y es muy importante ser sabios en el uso de esta data, ¿verdad? Segundo, siempre mencionen al Leadership Circle como la fuente de toda esta investigación. ¿Vale? Ese es nuestro pedido. Así que muchísimas gracias, Sony, por la invitación. Gracias a todos ustedes por acompañar sus comentarios tan sabios, tan profundos, tan hermosos. Gracias a todos ustedes y gracias por esta semana. Estamos viendo clausura de la Semana Internacional del Coach, el capítulo Colombia. Un aplauso a todos los, a nuestros líderes del capítulo Colombia. Sony, como presidente, muchas gracias por esto que hicieron posible y gracias por dejarnos participar como siempre. No, qué maravilloso tenerlos aquí, a ustedes por participar, de verdad, gracias. Pues realmente todo ha sido un trabajo de todo el equipo, ¿no?
Lo ha liderado Alex, que es la directora de comunicaciones, Gustavo Cárdenas, que ustedes lo conocen, él está ahí en la jugada avanzando, liderando toda esta parte, y también los equipos de Latinoamérica de todos los capítulos de ICF. Entonces es el resultado del trabajo de muchas personas quienes amamos profundamente el coaching profesional, a quienes nos interesa generar espacios profundos e importantes de aprendizaje y de reflexión para mejorar nuestra práctica. Así que gracias a todos. Solamente decirles, la próxima semana estarán en el canal de YouTube las grabaciones de esta semana. Si tienen fotos que quieran compartir o algo, bienvenido sea, porque queremos hacer como un recorderis para moverlo por redes y tenerlo como se me olvida, como las memorias de lo que pasó este mes. Y para cerrar, solamente les quiero dejar una invitación muy especial, aprovechando que los tengo acá, visiten nuestras páginas, nuestras redes, ICF Colombia, pero por ahora les quiero invitar a que se agenden una fecha muy especial, querido Armando Romero, que te veo, y a todos ustedes, y es el 23 de julio, julio con L de León. Es un sábado, y vamos a tener un evento en Cali. Les voy a contar solo eso porque lo estamos afinando para hacer un lanzamiento bien lindo. Se llama Coaching en su salsa. Así que alístense porque nos vamos a vivir el coaching, pero con todo el sabor caleño, con todo. Tendremos un espacio que se llama Esto es cuestión de pan de bono, con eso les digo todo. Entonces, alístense porque vamos a llevar el mensaje de coaching profesional, la importancia de que estemos unidos, la importancia de prepararnos y de todo el impacto que ocasionamos en nosotros, por supuesto, y en nosotros también cuando hacemos coaching. Así que les dejo esta invitación en su corazón, visítenos, búsquennos y gracias, Caro, un abrazo hasta México, a todos ustedes un abrazo, me encanta verlos, soy feliz de estar acá. Gracias, Sony, gracias a todos, feliz viernes, feliz fin de semana. La foto. Armando, no te vayas, asegúrate la foto. Gracias a todos, a Caro, felicitaciones, a Sonia y a Ceci por su cumpleaños. Un abrazo Ceci, feliz amoroso. cumpleaños. Un abrazo muy grande, deseándote un día extraordinario como tú. Disfruta mucho. Gracias, tan linda. Muchas gracias, Sony. Gracias, mi Pati. Qué rico escucharlas a todas. Te queremos, Ceci. Gracias, Carito. Muchas gracias. Un abrazo para todas. Feliz día. Cuídense. Les va súper bien. Cuídense. Caro, gracias. Mucho aprendizaje.